que el Mali es un caso muy singular de lo que es una gestión de un museo, de una institución cultural, yo creo en general, tanto en el Perú como en América Latina. Quiero compartir con ustedes también replantear el concepto público y replantear el concepto privado, que es un poco lo que hacemos en el museo, ¿no? Cambiar un poco esos criterios y ver cómo entendemos nosotros lo público y cómo entendemos lo privado y cómo esa colaboración es lo que hoy en día hace posible y hace sostenible al Museo de Arte de Lima. Probablemente el Mali sea el único museo importante de la región que se mantiene únicamente a través de los fondos que recauda. El Mali no depende del Estado peruano, ni recibe fondos, o sea, no recibe fondos estatales ni municipales para cubrir sus operaciones. Está constituido como una asociación civil sin fines de lucro, regido por un patronato, integrado por cerca de 100 ciudadanos y entre los que se designa cada 4 años un consejo directivo. Es decir, el museo está forjado en el modelo norteamericano de gestión. Pero a diferencia del modelo norteamericano de gestión, donde las instituciones se basan en una estructura cultural, social, legislativa y tributaria adecuada a este modelo, en el Perú el Mali debe subsistir en un entorno que le es ajeno y muchas veces hostil. La legislación peruana, siguiendo el modelo europeo, que ha sido diseñada bajo la premisa que el Estado tiene que encargarse de la cultura. Es una prerrogativa y una obligación exclusiva del Estado. Aunque no necesariamente existan fondos para ellos, como me imagino lo deben haber escuchado en estos días de ponencia, ¿no? Por estos factores, en realidad, por este entorno cultural, social, legislativo y tributario, no se han desarrollado factores que permitan actuar de una manera más independiente a una institución como el museo. No se ha desarrollado una tradición filantrópica como sí existe en Norteamérica, ni hay los incentivos tributarios como también existen en ese país, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, el museo es un museo fuera de lugar, con una estructura societaria más al estilo americano, pero en un entorno que no tiene las condiciones para que esto se dé. Debemos admitir que ninguno de los dos modelos, ni el americano que privilegia lo privado o el europeo que privilegia lo público, o la responsabilidad del Estado en el financiamiento de las entidades culturales, son para nosotros uno mejor que el otro, ¿no? Pensamos que además de hecho están mezclados muchas veces esos modelos, ¿no? De hecho, en el mismo museo, el Mali recibe el apoyo municipal a través de un comodato, o sea, el Palacio de la Exposición que nos sirve de sede es un edificio municipal y está cedido en comodato a la asociación, al museo, ¿no? Desde hace más de 50 años. Y acaba de merecer una inversión significativa del Estado a través del Plan Copesco Nacional del MINCETUR para la renovación de infraestructura. Hace unos años, hace un par de años, acabamos con la primera etapa, que fueron la renovación de todas las áreas de la primera planta, y estamos en proceso y esperamos para el 2013 abrir la renovación del segundo piso. Ese gran esfuerzo económico no hubiera sido posible sin el apoyo del Estado, quien apostó decididamente a invertir y a poner en valor el museo, a través de esta inversión, que han sido en total alrededor de 16 millones de soles entre la primera y la segunda etapa. Ok, quisiera también decir que es un error pensar en el Mali como un museo privado. Y era un poco lo que decía, repensar estos dos conceptos. Porque es más bien una institución de la sociedad civil.
que presta un servicio público. O sea, son la gente que sirve a la gente. Por ello, tanto en lo económico como en lo que respecta al modelo de gestión, el modelo no puede compararse con entidades dependientes de una familia o de una corporación, como por ejemplo el MALBA en Buenos Aires. Esta diferencia es muy importante, dado que el MALI es una institución surgida y desarrollada a partir del impulso de la sociedad civil organizada y es un trabajo colectivo, ¿no? Eso es muy importante resaltar, ¿no? Es aquí donde se refuerza la idea de la cooperación público-privada, ¿no? Porque en realidad es un trabajo público de un grupo de personas y que da un servicio público. Es aquí también donde se asegura la sostenibilidad económica de la institución, y ahora les voy a explicar más adelante, vamos a ir desarrollando el porqué. Junto al prestigio ganado con el profesionalismo y la gestión, y aunque resulte increíble también, junto con la falta de recursos. Y eso lo vamos a explicar y creo que es algo que nos va a servir a todos. Vamos a las cifras. Bueno, voy a ir, tengo que pasar la presentación y dar el discurso, o sea que me van a tener un poquito de paciencia. Esto es un poco el museo para quienes no los conocen. Aquí estamos. Viendo las cifras, hemos proyectado para el 2013 un presupuesto de cerca de 4 millones de dólares. El Mali tiene probablemente con esto el presupuesto más alto de un museo peruano. Al no tener respaldo económico, no tenemos más respaldo económico que aquellos recursos que nosotros podemos recaudar directamente. Desde el primer sol hasta el último sol de la gestión, las tenemos que autogenerar. El museo, y por lo tanto, el museo debe ejercer el más estricto control presupuestal. Cualquier exposición, publicación o inversión que se hace debe contar con su financiamiento. Es muy simple. Si gastamos más de lo que tenemos, quebramos, no hay más, ¿no? La mayor contribución a los gastos operativos actualmente son los cursos y talleres que dictamos en el área educativa. Actualmente servimos alrededor de 40.000 inscritos al año y hace menos de una década esto representaba el 70% del ingreso operativo del museo. Hoy día, debido al aumento del gasto y a la diversificación de los recursos, contribuye en menos del 50%. El resto de recaudación se basa en patrocinios y en diversas contribuciones de empresas y personas, así como iniciativas de fundraising que hemos diseñado o copiado, ¿no? Como por ejemplo nuestras subastas de arte, las cenas de gala y otros programas. Es decir, mientras la mitad de los ingresos proceden de iniciativas en gran medida comerciales, como los cursos y talleres, el resto como veremos más adelante, implica el museo en otro tipo de dinámicas. Ahí vemos más o menos cómo se distribuyen servicios educativos, subastas, servicios del museo que incluyen taquillas, alquileres, cafetería, tienda, etcétera, y donaciones y membresías que cada día tiene un peso más importante, casi a la par que los servicios educativos. Bueno, propongo analizar ahora uno a uno los factores de sostenibilidad del museo. Empezaré por el asunto del profesionalismo en la gestión, uno de los pilares más importantes. Existe una falacia ampliamente difundida que dice que hay un natural antagonismo entre la consecución de financiamiento y los estándares de calidad. Y eso lo vemos a veces en la televisión pública también en países como el nuestro. Hace más de una década, cuando la recesión condujo a una situación de extrema dificultad económica para el museo, había quienes decían que los contenidos debían de adecuarse un poco más al gran público y que para ello era necesario cambiar la programación. La propuesta implicaba abandonar la investigación académica y apostar por programas más mediáticos y sacrificar el contenido de nuestras exposiciones.
priorizando todo a lo que era básicamente cuantificar los ingresos económicos a través de taquilla y personas que venían al museo. Felizmente, ganó la posición contraria, bajo el argumento de que el público merecía algo mejor y que el museo debía diferenciarse precisamente del esparcimiento comercial para mantenerse como una reserva de excelencia. El argumento se centraba en que debíamos construir en el tiempo sobre valores constantes, sostenibles en el prestigio ganado por la calidad de nuestros contenidos y nuestra programación. Creo que el tiempo le ha dado la razón al Mali y hoy día estamos, sin haber abdicado a eso, estamos en una posición económica mucho más favorable. Y además, en la última década hemos publicado más de 40 títulos producidos por los más reconocidos curadores e historiadores que han contribuido a rescatar los capítulos olvidados de la historia del arte peruano. Hemos organizado la más importante programación de exposiciones temporales, estas son publicaciones, la mayor cantidad de exposiciones temporales, tanto locales como internacionales. Y hemos emprendido el enriquecimiento de nuestras colecciones, integrando cerca de 3.000, hemos integrado cerca de 3.000 piezas en los últimos 10 años. Para que nos demos una idea, más o menos el 70% de las piezas más importantes que vamos a mostrar en el segundo piso cuando reabramos el museo han sido adquiridas por el museo en los últimos 10 años. Y al hacerlo, no hemos perdido públicos, sino que lo hemos ganado. Hoy, con cerca de 320.000 visitas al año, podemos decir que el museo es el Mali es uno de los museos más concurridos del país. Si bien estas cifras son muy bajas para una población de 8 millones de habitantes, que es lo que tiene Lima, son números muy alentadores para el mercado peruano, que no tiene gran tradición de visita de museos y por lo tanto no existe un público habituado a ir a verlos constantemente. De hecho, en el 2003 se realizó un estudio de marketing, de investigación de mercados, realizado por Arellano Marketing, y arrojó varias cosas interesantes. Por ejemplo, que el concepto museo tenía asociaciones bastante negativas entre el público peruano. Lo veía como una especie de mausoleo inerte y distante, así lo describían con esas palabras. Esto condujo a una serie de acciones, como por ejemplo el cambio de nombre y de marca, que pretendían hacerla más amigable y más cercana, así como el desarrollo de diferentes proyectos para fortalecer los públicos. Instituimos los programas de talleres y visitas dominicales con el nombre de Dominguiarte, que hasta el día de hoy lo tenemos, con una entrada simbólica de solo un sol. Y dimos forma a un programa Un Día en el Museo con la colaboración de la empresa privada que abre las puertas del museo a las personas de manera totalmente gratuita. Para que se den una idea, el último día en el museo, que en verdad es una semana, en el museo, ya es una semana en el museo, contó con más de 27.000 personas y lo que hace finalmente es traer a muchas familias y muchas personas por primera vez al museo y por lo tanto desarrollar y crear este público de museos, que es una de nuestras tareas pendientes. La contribución de las empresas nos ha permitido incrementar las cifras de asistencia sin, afectar los ingresos, porque toda la inversión la hacen ellos, no la hacemos nosotros. Un poco como contaba hace un rato la persona de Uruguay que estuvo contando lo de los chicos al cine, ¿no? El objetivo de formar un público de museos sigue siendo uno de los mayores retos del Mali. En este sentido, el trabajo con colegios ha sido decisivo. Hemos conseguido apoyos importantes para atraer escuelas de escasos recursos y hemos dado forma a un concurso interescolar. Esto es una nota de prensa de Un Día en el Mali de hace dos años. Las colas y la cantidad de gente, y además en primera plana en el comercio.
es importante la repercusión mediática que un proyecto como esto tiene y por lo tanto las capacidades de generar otros en otros lugares también, ¿no? Estos son ejemplos de otras, como por ejemplo AFP invita a sus, AFP Prime en este caso invita, o Samsung invita a sus clientes o a sus trabajadores. Como decía, el objetivo de formar públicos de museos sigue siendo uno de los retos decisivos del Mali, ¿no? Y apostando por el futuro, con el apoyo de la Fundación BBVA, que sé que Mercedes estuvo ayer, hemos emprendido también la producción de una serie de cuentos para niños inspirados en obras importantes de la colección, como una forma de ir creando una mayor familiaridad con el museo. Por otro lado, los estudios de mercado que realizamos, como les contaba en el 2003, nos permitieron constatar también que la falta de publicidad en medios comerciales conducía a crear la falsa percepción de no estar invitados. Desgraciadamente, la publicidad en canales comerciales no es algo que el museo se pueda permitir, que la economía, yo creo que aunque tengamos el dinero, tenemos tantas prioridades que esa va a estar siempre a la cola, ¿no? Por ello hemos desarrollado una serie de acciones orientadas a cubrir este vacío y posicionar el museo. El proyecto para producir merchandising en asociación con una tienda por departamentos no tuvo como objetivo generar ingresos para el museo. De hecho, no hubieron ganancias directas en esta iniciativa. El verdadero retorno fue la publicidad. Con el proyecto y la presencia que tuvo el proyecto en medios, calculamos haber llegado a más de 500.000 de personas, algo que no hubiéramos podido hacer definitivamente con nuestros propios recursos. Estos son algunos ejemplos de lo que eran los tags y los productos y la presencia en medios, ¿no? Este tipo de iniciativas vinculadas al mercadeo suele generar preocupación por los efectos que tiene de tender a debilitar las relaciones de las instituciones y fines de lucro y sus públicos, al convertirlos en simples consumidores o clientes. Pero muchas iniciativas más agresivas que hemos emprendido en este campo no han sido desarrolladas con fines comerciales, sino como una forma de acercar al museo a la sociedad y de hacerlo más presente en la vida cotidiana de nuestros públicos potenciales, ¿no? Ante el reto de formar hábitos de visitas donde no existían, que es algo que seguimos trabajando, el uso agresivo de Internet y de redes sociales ha sido fundamental para posicionar el museo. Ahí vemos la evolución que hemos tenido. Hoy día ya estamos en 84.000 seguidores en Facebook. Deberíamos ahí actualizarlo. El crecimiento espectacular de nuestra página de Facebook es una muestra definitivamente de ello. Hemos alcanzado cifras que son solamente comparables con museos que tienen mucho más visitas reales que nosotros, ¿no? O sea, para la cantidad de visitas que tenemos, el número de actividad en redes sociales es significativamente mayor comparado con cualquier otro museo en el mundo, ¿no? Por ejemplo, el Museo d'Orsay en Francia tiene cerca de 3 millones de visitas por año y solamente 19.000 seguidores en Facebook. Nosotros estamos hablando de 320.000 y tenemos 84.000. O sea, estamos muy cerca. Vamos a terminar siendo un museo virtual si no nos ponemos las pilas. Entonces, ante el reto de formar, pero así como el uso de herramientas comunes, como son las redes sociales, no implican necesariamente una gran creatividad. Les puedo asegurar que todo lo que hemos hecho en el museo tampoco lo ha tenido. Lo que hemos sabido hacer es copiar iniciativas que hemos visto en otras partes del mundo, en otras instituciones afines, y adaptarlas a nuestras necesidades con creatividad y con un buen seguimiento y gestión, ¿no? Por ejemplo, para promover la restauración de obras de la colección, creamos el programa Recuperando Obras del Museo, que anualmente ofrece a las empresas la posibilidad, de hacerse cargo de la conservación de una obra.
Por otro lado, para conseguir recursos y generar una mayor identificación con el público, creamos en 1993 el programa Amigos del Museo, que se inspira evidentemente en los programas de membresía de los museos norteamericanos. Lo importante es el trabajo por alinear estas iniciativas a los objetivos institucionales, tener un claro norte y usarlas para tender puentes con los distintos actores sociales, ¿no? Un caso particularmente interesante en este sentido es el Comité de Adquisiciones de Arte Contemporáneo, nosotros le llamamos el CAC, creado en el 2000, perdón, eso es parte del, eso es la tarjeta de membresía del programa Amigos del Museo, y esto es algunas de las piezas que se han incorporado a través del Comité de Adquisiciones de Arte Contemporáneo. Les comentaba que se creó en el 2007 fue una buena copia de una estructura similar que tenía la Tate Modern en Londres. El programa no solamente ha permitido integrar a la colección más de 100 obras en el último quinquenio y crear hoy día uno de los repositorios de arte latinoamericano público, perdón, de arte contemporáneo público más importante de América Latina, sino que además nos ha permitido acercar al museo a más de 50 coleccionistas. Y además dinamizar el tema del coleccionismo a nivel local. Hace unos años solo quedaban 2 galerías en Lima. Hoy el coleccionismo se ha reactivado y en parte por iniciativas como esta, ¿no? Otro grupo similar es el Comité de Formación de Colecciones, que fue creado hace 2 años con el objetivo de incrementar nuestras colecciones en el ámbito precolombino e histórico. En los 2 casos han sido las iniciativas más exitosas del museo, no solo por las obras que han logrado adquirir y por las donaciones que se han generado a través de estos comités, sino también por haberse convertido en un mecanismo importante para integrar nuevos donantes a la vida del museo y generar una mayor identificación de los coleccionistas con la institución. Esto es muy importante a largo plazo, que queremos que digamos no solamente se cree, se forme, sino que eventualmente esas colecciones pues sean donadas y sean cedidas al museo, ¿no? Esto nos conduce al segundo factor de sostenibilidad del Mali, y es la permanente y extrema permeabilidad social, es decir, su carácter público en el sentido más amplio de la palabra. El museo depende de sus públicos, o para ser más precisos, de lo que en inglés se viene llamando los stakeholders, que fundamentalmente se refiere a todos aquellos que pueden afectar o ser afectados por las actividades de una empresa o institución. Estas partes interesadas, con las connotaciones negativas que el término tiene en español o en castellano, son la base misma de la sostenibilidad del museo. Pero este tipo de relación con patrocinadores y coleccionistas genera también preocupación, basada en la suposición que los museos privados están más expuestos a presiones e intereses particulares que los museos estatales. Es importante, y creo que eso el kit del asunto está en saber equilibrar muy bien los intereses institucionales con los intereses de los patrocinadores y los coleccionistas, porque finalmente en todos hay un interés, ¿no? Basándose fundamentalmente en el respeto a los procedimientos y las políticas institucionales. Esto le dará a cualquier institución, ya sea pública o privada, la solidez suficiente para enfrentar presiones, cuando las haya, de cualquier tipo, ya sea económicas o políticas. El famoso término accountability, ¿no?, es el eje central de toda la acción del museo. Lo que significa simplemente es responder con transparencia por las acciones institucionales, ser claros, transparentes, dar cuenta a la sociedad de los aportes que recibimos, asumir plena responsabilidad frente a la confianza que la sociedad civil deposita en la institución. Si el museo no ejecuta los proyectos que desarrolla con eficiencia, con eficacia y pone en peligro su reputación y en consecuencia la posibilidad de recibir futuros apoyos, si no presenta programas de calidad, perdemos credibilidad. Entonces, eso es muy importante, ser consistentes, ser constantes y ser muy transparentes, ¿no?
De esta forma se genera un círculo virtuoso, y ahí es donde entra el siguiente tema. Un círculo virtuoso que se hace perfectamente compatible, donde la búsqueda de la excelencia integra a la sociedad y también integra la generación de recursos, ¿no? No al revés, como decíamos antes. O sea, la excelencia finalmente es la que te va a traer los recursos, porque te va a integrar dentro de una base social más amplia. Y ahí también el concepto y el término de público que queríamos repensar y replantear, ¿no? Así, el prestigio y la generación de confianza son los valores esenciales que dan la sostenibilidad al museo. Pero el impulso para realizar todo este trabajo surge, como decía, en realidad, de algo más elemental, y es la falta de dinero. Aunque parezca una paradoja, lo que parece ser una desventaja se termina convirtiendo en una oportunidad. La ausencia de apoyo económico directo del Estado termina por convertirse en una ventaja comparativa. Nos da flexibilidad, nos da capacidad de salir a buscarlo, ¿no? La posibilidad de renovarse y emprender nuevos proyectos se hace posible en gran medida a partir de la continuidad que nos da la autonomía jurídica y económica que tiene un museo que no recibe fondos de nadie, ¿no? Que permite la proyección de políticas e inversiones a mediano y largo plazo. No dependemos de la política de turno, y el camino trazado del museo no está en un rango de 5 años, sino está en un rango de 50 o 100 años, ¿no? Algo que pocos museos estatales en el Perú les es más difícil alcanzar, ¿no? Finalmente, la lección del Mali es que no debemos centrarnos únicamente en la variable dinero para entender o para comprender la viabilidad de un museo en el largo plazo. Hemos pasado por épocas muy duras y muy difíciles donde realmente o sea, se cuestionó la sostenibilidad del museo. No podemos pensarlo como un elemento aislado. O sea, el dinero no es un elemento aislado que hace posible activar todo lo demás. El dinero es finalmente el resultado de una buena gestión y no es lo que hace posible la gestión, es al revés, ¿no? Una de las cosas que yo he aprendido en el museo es que no hay proyecto que no esté armado que no termine consiguiendo su dinero. O sea, no es que el dinero llegue y luego uno se sienta a hacer un proyecto. El proyecto tiene que estar antes, si no, nunca vas a conseguir el dinero, y eso a veces no lo tenemos tan claro. No tengo el dinero, no lo puedo hacer. No, primero se hace, se piensa, se diseña y luego se va a buscar el financiamiento. En el caso del Mali es precisamente la falta de fondos públicos, como decía, lo que impulsa el museo hacia adelante. Es también lo que ha contribuido a insertar al museo en la sociedad, y es ahí donde nosotros conseguimos nuestros fondos. Por eso no es una paradoja que el Mali resulte siendo más público que muchas entidades del Estado y que finalmente se convierta hoy en un ejemplo de una asociación pública-privada. Eso es. Muchas gracias.